Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Menos de un mes después de que hayan finalizado los Juegos Paralímpicos de París, han pasado muchas cosas. Aterrizó el equipo paralímpico en pleno en Madrid y fue de sponsor en sponsor y de empresa en empresa a recibir lo que había merecido, que no era ni más ni menos que el apoyo de la gente que había creído en ellos y en ellas y que además les había seguido, había sufrido y se había alegrado con todo lo que ocurrió en el país vecino. También ha habido gente que ya ha conseguido otras medallas en campeonatos del mundo o en campeonatos de Europa. Ha habido personas que se han retirado. Ha habido atletas que están pensando en un cambio de rumbo. Y sobre todo y por encima de todo, ha habido un anuncio que ya conocíamos, pero que se ha hecho absolutamente efectivo. A finales del mes de octubre, por primera vez en 2 décadas, va a cambiar el nombre del presidente del Comité Paralímpico Español, porque después de 20 años, Miguel Carballeda dice adiós a un cargo que ha hecho muy grande y con él a todo el movimiento paralímpico que ha ido haciendo crecer y al que ha ido arrastrando durante todo este tiempo. Así que en el primer podcast post-Juegos nos queríamos centrar en una sola cosa, tener una conversación con él, hablar durante el tiempo que sea necesario con una persona que tiene muchísimas cosas que contar y sobre todo darnos cuenta de lo que todavía queda por delante después, ahora sí, de haber podido saborear un éxito rotundo como el que vimos en París 2024. No es fácil cerrar un ciclo, pero es cierto que después de muchísimos años, de muchísimos avances y, por qué no decirlo, de muchísima pelea para igualar a los atletas y a las atletas, porque esa es la nomenclatura exacta, sin ningún tipo de adjetivo, paralímpicos y paralímpicas con respecto a los atletas olímpicos, después de mucho tiempo, después de haber ido evolucionando, haber convencido, haber estado también divulgando durante muchos años, cuando se cerraron las puertas y los telones de París 2024, la persona con la que hablamos hoy ya sabía que en aproximadamente 2 meses una gran parte de su vida iba a ir concluyendo para dejar paso a otra que será totalmente diferente. Y en buena lid, sabiendo que en los 2 últimos juegos hay una trayectoria ascendente en el mundo de las medallas, pero que también detrás empieza a haber cantera paralímpica, proyectos como promesas y relevos que se han equiparado, sin ir más lejos, las medallas para todos los deportistas y que hay muchas más cosas de las que se pueden hablar. No creo que nos dé tiempo a todo, pero seguramente sea el mejor momento para hablar con Miguel Carballeda de toda una vida dedicada al deporte de personas con discapacidad. Porque uno nunca deja de ser presidente, aunque haya elecciones a finales del mes de octubre. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días primero y estoy bien, David. Estoy perfectamente sabiendo lo que creo que es mejor para el Comité Paralímpico y orgulloso de tantas cosas, incluido este podcast que tú haces maravillosamente pegadito al Mediterráneo, ¿no? Y dispuesto a contestarte a todo aquello que ahora, a punto de marcharme, no de dejar el apoyo al mundo paralímpico, pero sí a punto de marcharme de la presidencia después de 20 años, pues se acumulan y espero poder contarte unas cuantas. Pues estoy seguro de que así va a ser y nos vamos a ir a lo más cercano, presidente. La resaca emocional de unos juegos siempre es enorme. Tú has vivido muchísimos, pero quiero preguntarte cómo es la de los últimos que vives como presidente. Bueno, en algunos aspectos muy parecidos a otros. Volvemos, no paramos. Directamente desde el aeropuerto empezamos a ir a empresas.
En este último caso, pues a Televisión Española, la Fundación 11. Al día siguiente, pues estuvimos en Iberdrola y otros 2 grupos estuvieron en el resto de empresas, Telefónica, y la acogida fue fenomenal de un número impresionante de trabajadores recibiéndonos, aplaudiendo a nuestros deportistas, escuchándonos con atención, emocionados haciéndose luego fotos, pidiéndole autógrafos, cómo ha cambiado el escenario paralímpico, ¿verdad?, en España. Y uno orgulloso de que sea así, de que ocurra así, porque en lo suyo muchos de los nuestros son los mejores del mundo, David, y se les reconoce y se han convertido en personas a las que se llama por su nombre y apellido, y eso es un trabajo de todos enorme que ha hecho que el movimiento paralímpico pues sea más reconocido por la sociedad en nuestro país y da una alegría inmensa porque es la apuesta por la gente del mundo del deporte de personas con discapacidad que yo admiro, que me enganché un día cuando fui de Palma de Mallorca a Madrid a llevar lo que era entonces el área de deportes de la Dirección General de la ONCE. Allí conocí a Alberto Jofre y empezó el gusanillo a introducirse y aquí estoy, 20 años después, tratando de dejar esto en las mejores manos y pidiéndole a toda la gente, después de agradecerle esos 20 años, que nos ayude a seguir, a mejorar y a cuidar a nuestros deportistas y al deporte paralímpico, David. Miguel, del final, vámonos al principio, ¿no? Cuando recuerdas esos inicios, no sé si esperabas alcanzar tantos hitos como se ha conseguido en estas 2 décadas. Hablábamos al principio de la igualdad en las medallas, sin ir más lejos. Todo lo que se ha ido consiguiendo ha tardado más o menos de lo que tú pensabas que podría tardar en llegar. Bueno, desde luego no esperaba que consiguiéramos tantas cosas, que creciéramos, que nos reconocieran en nuestro país tanto. Es impresionante y ha vuelto a ocurrir a la vuelta de París, como te decía antes. El otro día estuve en un desayuno que lo daba aquí en Madrid, el Fórum Europa, con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. No es cualquier cosa. Tuve que atender a gran parte de la sala al acabar, las personas que estaban allí recibiendo abrazos, agradeciendo las felicitaciones por cómo habían ido nuestros Juegos Paralímpicos, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta de la importancia que tiene y del trabajo que se ha ido haciendo por parte de todo el equipo. Yo he dedicado ratitos que le quito a mi trabajo en el Grupo Social 11, pero tengo un magnífico equipo en el Comité Paralímpico que hace un trabajo extraordinario, ¿no? No pensaba nunca que pudiéramos llegar a esto y he vivido momentos inolvidables, algunos duros, he sufrido mucho, sobre todo con los temas de la retransmisión en Televisión Española. Se han arreglado siempre, pero hemos pasado por un sufrimiento innecesario que yo espero que todo el mundo se conciencie para el futuro, que hay que comprar siempre conjuntamente los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, derechos para la televisión pública, que es de todos y que todos tienen derecho en nuestro país a ver el deporte de personas con y sin discapacidad. ¿Qué momentos, fíjate que en 20 años es difícil compartimentar cosas que te han pasado y que estén presentes todas, pero siempre hay algunas que marcan más que otras? ¿Qué momentos vienen ahora a la cabeza, sabiendo que se ha tenido toda esta Bueno, trayectoria y que se acaba ahora? bueno, muchísimos. He compartido muchas alegrías, medallas, pero he compartido lágrimas, ¿no? Y he tratado de dedicarle también un poco de tiempo. Tengo pendiente ahora hablar con algún deportista, con alguna deportista que yo sé que tiene problemas personales y que eso le ha afectado en París para no llegar a subir al podio, ¿no? Y si puedo hacer algo por ellos, pues
tengo la obligación de hacerlo y además el compromiso personal porque se lo merecen. He vivido situaciones curiosísimas, yendo en el avión con ellos, volviendo en el avión con ellos, a veces con ese sufrimiento de no haber conseguido las metas, a veces vuelven lesionados, llorando. Tengo el equipo del Comité Paralímpico, la mitad siguen aún un poco enfermos del cansancio, del agotamiento, de lo que se ha sufrido. Hemos tenido la representación más alta de autoridades de la historia paralímpica en España, fíjate, una reina, una infanta que es nuestra presidenta de honor, hemos tenido un presidente del gobierno, dos ministras y dos ministros, secretarios de Estado, directores generales, una treintena de empresas solidarias, las mejores del mundo, que tenemos la suerte de que estén aquí en nuestro país y que nos ayuden a conseguir que el 90% entre juegos de nuestro presupuesto ordinario anual pues venga de privados. Solo el 10% es dinero público, que creo que es muy importante y demuestra una buena gestión. Nos buscamos las habichuelas para nuestros deportistas, tratamos de que todo lo que nos llegue se invierta en los deportistas y los profesionales que le ayudan en su entorno, del equipo médico, de los psicólogos, de los nutricionistas. Es tan importante la línea ascendente de apoyo a los deportistas que hace que se consigan 40 medallas en unos Juegos que tenían que haber sido 41, y tengo recuerdos muy personales que creo que también son entrañables. Fíjate, unos Juegos con la reina Doña Sofía, entramos a enseñarle la Villa Paralímpica, nuestra sede, nuestra clínica. Estaban trabajando los médicos, los fisios. Bueno, pues allí en la clínica, en una habitación pequeñita, había dos camillas en paralelo, apenas separadas unos 40 centímetros para que pudiera pasar el fisio. Dos hombretones, dos deportistas paralímpicos, uno en cada camilla y abrazados por el cuello desde una camilla a la otra, amigos. Amigos para siempre, como rezaba el eslogan aquel de Barcelona 92. Al salir de la clínica, al volver a la Villa Paralímpica, le conté a doña Sofía quiénes eran. Uno, ex guardia civil, había parado en la carretera para atender un accidente delante del coche de la Guardia Civil, salió rápidamente del coche y otro coche que venía, pues lo arrolló y lo dejó en una silla de ruedas para siempre. El otro, un terrorista del Grapo, con sentencia en la cárcel muchos años. Hizo en una ocasión una huelga de hambre de aquella de verdad y se quedó en una silla de ruedas también para siempre. Ya veis, los dos, gracias al deporte, recuperaron una nueva vida y amigos juntos para afrontar un futuro, una nueva meta. El deporte ayuda, David, a mucha gente a la recuperación y le abre una dimensión nueva, una segunda oportunidad, y la aprovechan. Y creo que puede recuperar seres humanos y que tengan esa segunda oportunidad y ayuden a los demás. Miguel, enseguida hablamos de esa sucesión, pero ya que nos hablabas de momentos que has vivido y que narrabas también ese cambio que se ha producido durante los últimos 20 años, quiero preguntarte si tú tienes localizado algún momento concreto en el que te das cuenta que la percepción hacia el deporte paralímpico ha cambiado en la sociedad. Si ha sido progresivo o si de repente hay un instante en el que ese clic es absolutamente perceptible. Ha sido constante, afortunadamente, encontramos episodios y capítulos cada 4 años, porque sí es cierto que ha habido y que sigue habiendo, quizás un poco menos, pero sigue habiendo como un cierto parón, vacío, desconexión, también de los medios de comunicación que son vitales para hacernos visibles.
pues a lo largo de ese periodo, desde unos juegos hasta los otros, los campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Bueno, necesitamos un poquito más de apoyo, de ayuda, de seguimiento de todos los medios de comunicación, ¿no? Pero hemos ido notando cada vez que hacemos juegos, que participa España, que es en todos, cada vez que volvemos, que tenemos una gran acogida, pero lo he notado ahora más que nunca. Creo que la repercusión que han tenido los Juegos de París, el seguimiento de los medios de comunicación en todo el mundo y en concreto en España, ha habido días que ha habido 2.400 noticias diferentes en todo el país. Eso es muy importante. Y confirmamos cuando el Comité Paralímpico Internacional hace una encuesta en todo el mundo y los países más importantes con cierto nivel, pues el primero sale Japón, lógico, porque tenía pendientes sus juegos de hace 3 años, y el segundo sale España. Creo que el trabajo del Comité Paralímpico, creo que organizaciones como las federaciones concretas del mundo de la discapacidad, pero también detrás el Grupo Social 11 ayudando al deporte, también detrás cada vez más el resto de federaciones unideportivas que se han traído ya de París unas cuantas medallas en diferentes deportes, la mejora de la participación de la mujer y algunos proyectos que sacamos adelante en comunidades autónomas, por ejemplo, el relevo paralímpico, que ya nos ha aportado también nuevos valores, o el programa de promesas al que nos ayudan nuestras empresas, amigas, patrocinadoras, miembros de la familia paralímpica. Y la administración, las autoridades, me ha tocado bregar con muchos responsables de deportes, con diferentes ministros, nos han cambiado mucho los representantes políticos, pero hemos vuelto a empezar, les hemos convencido y hemos ido siempre en cada periodo mejorando un poquito para los deportistas, para sus guías, que es muy importante para entrar en igualdad de condiciones, por ejemplo, el proyecto PIN con el Comité Olímpico. Ahí nos falta un ajustito, ¿no? Ellos tienen ayudas a los 8 posibles primeros en los Juegos, nosotros solo a los 3 primeros. Ya hemos hecho la reivindicación en París y al volver, y yo espero que nos iguale. Como decía José Mota, David, al menos igualemelo, que tenemos el mismo derecho según la Constitución y somos todos personas, según la Constitución, olímpicos y paralímpicos, personas con y sin discapacidad, que no podemos hacer cosas diferentes para ellos. No sería justo. No se le puede negar a nadie. Ese es el mejor ejemplo de igualdad que se puede dar, no solo en el deporte, sino en la sociedad. Y viendo todo lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años y todos los avances que ha habido, seguramente se siga en esa senda y poco a poco se vaya igualando cualquiera de las circunstancias que hasta ahora estaban desiguales en ese sentido. Bueno, Miguel Carballeda llega al fin de su trayectoria como presidente, ya lo ha explicado él desde el principio, que va a seguir ligado y ayudando y apoyando al deporte paralímpico, pero a finales de octubre hay elecciones, poco a poco se va a ir configurando también el nuevo equipo que lleve en los próximos años a este comité hacia seguir ese crecimiento que se ha obtenido en los últimos tiempos. Y la última pregunta que queremos hacerte, presidente, es si ya sabes qué le vas a decir a la persona que te suceda. Pues espero que sea la persona que hemos propuesto y que él presenta candidatura y que es el vicepresidente del Comité Paralímpico y que es una persona conocedora. Además practica, él ha corrido algún maratón. Yo ni he corrido un maratón, ni pienso correrlo, David, y espero que él, que es mejor que yo en todos los sentidos, pueda darle una dimensión diferente y mejorando permanentemente al mundo paralímpico. Estoy seguro que lo va a hacer, estoy seguro que le vamos a ayudar mucha gente y muchas entidades desde fuera
para que eso pueda ser una realidad, porque el mundo paralímpico, los deportistas y todos aquellos que están en su entorno para obtener mejores resultados lo vamos a conseguir. Miguel Carballeda, podría parecer condescendiente desde el podcast oficial del Comité Paralímpico Español felicitar al presidente durante los últimos 20 años, pero yo creo que en las palabras que nos has contado, con las vivencias y con los avances, no queda ninguna duda de ese salto que ha dado el deporte de personas con discapacidad y, como tú decías, del que va a venir ya no solo en Los Ángeles, sino en los próximos años. Así que creo que en nombre de todo el movimiento paralímpico hay que dar las gracias y, sobre todo, decirte que ojalá sigas ligado durante mucho tiempo para que esa experiencia con la que ha crecido muchísimo el deporte pueda ser aprovechada durante muchísimos años más. Y también que descanses de vez en cuando, que yo creo que no te va a venir mal, teniendo en cuenta el trajín. Si la gente supiera tu agenda, seguramente se echaría las manos a la cabeza. Bueno, he sido muy feliz, he conocido a mucha gente maravillosa y ahora lo que os tengo que pedir es que sigáis ayudando al mundo paralímpico, que lo hagamos todos, porque es algo que merece la pena en nuestro país. Creo que es un gran ejemplo para la sociedad, la superación cuando lo tienen peor que otros. Creo que no andamos sobrados en España de eso y no sobra nunca. Hagámoslo entre todos, contémoslo. Gracias por haber hecho un trabajo también en el área de comunicación tan importante y sigamos contando con gente maravillosa para empujar el proyecto paralímpico. Yo voy a estar ahí siempre. De alguna manera voy a estar ahí siempre. Gracias, Miguel Carballeda. Un abrazo. Un abrazo. Volveremos con nuevas ideas, volveremos con nuevas secciones, volveremos con nuevos podcasts y volveremos con nuevos y nuevas protagonistas. Pero sin ningún género de dudas, y después de lo que ocurrió en París, la persona a la que queríamos escuchar era a Miguel Carballeda y ya habéis visto que ha valido absolutamente la pena. Gracias a toda la gente que nos siguió en esos podcasts diarios que producíamos desde la Villa Paralímpica en el país vecino, y gracias a todos y a todas los que lleváis más de 3 años creyendo que a través de la voz se pueden transmitir las mayores emociones. Lo seguiremos haciendo en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que dentro de nada vuelve con nuevo formato.